Mérida siempre ha existido el rumor de que debajo del casco histórico hay unos túneles que se conectan entre sí y se utilizaban tanto en las guerras federalistas como durante la época de Gómez. Se utilizaban bien fuera para esconder armas. También se decía, y también hay un rumor de que pues, los curas metían ahí prostitutas y niños o lo que fuera que los curas quisieran. Yo no creo que haya gran spoiler en decir cómo vas conectando, porque al final lo que yo creo que no hay que decir es el misterio que se encierra debajo de estos túneles y debajo de la ciudad de Mérida. A ver, Tulio Férez Cordero, entre sus investigaciones, según el libro, esto no es verdad, encuentra un mapa y es una espiral, por eso el libro se llama La Espiral del Olvido, que no lo he mencionado, es una espiral rodeada por un cuadrado. Él queda como muy intrigado y decide pedir ayuda. Era 1914, si mal no recuerdo, plena época auge de las investigaciones en Egipto. Entonces quienes lideraban en ese momento las investigaciones arqueológicas pues era Francia, Inglaterra, y él pide ayuda a la Universidad de Cambridge para investigar ese túnel. Bueno, esto va a ser mi primer episodio del Philosophers Whisky Club, que teníamos mucho tiempo hablando paja sobre esto, de que cuándo lo íbamos a hacer. Es importante simplemente hacer las vainas y ya, y es un proyecto que hemos querido hacer desde hace muchísimos años desde la universidad. Y bueno, gracias a Dios ya estamos ahorita en Colombia, empezar a hacer más vainas, hablar de filosofía, cosas existenciales y tener más propósito en esos temas. Mi nombre es Astrid Altuve, actualmente vivo en Colombia. Me licencié en física, pero nunca ejercí. Y actualmente también trabajo con una compañía que hace páginas web, pero ese es el trabajo de 9 a 5. Ya mi trabajo... Donde mantienes la ropa puesta. Y pues mi trabajo de sueño es poderme dedicar a la escritura. Actualmente, pues lo que vamos a discutir hoy es sobre mi tercer libro, que aunque todavía no es público, Manuel fue mi proofreader. Tengo 2 libros publicados en Amazon. Uno se llama Una lista para Marte, el otro se llama La soñadora y el detective. Ambos están publicados en inglés, pero bueno, espero la próxima semana publicarlos en español. Y aunque no he tenido mucho éxito, pues actualmente es que estoy tomándome en serio la carrera y como tratando de impulsarla desde las redes. Sí eres bastante exitosa, pero tu problema es el motivo que nos reúne acá. Yo estoy contento de tener a Sebastián al lado, de tenerte a ti al lado después de tantos años que realmente no hablábamos tanto en la distancia. Pero estando acá en Bogotá y no sabía que tú después de tantos años conociéndote escribías. Y si yo no sabía que escribías, mucha gente tampoco sabe, diría yo. Y bueno, y es por eso que dije, no, tenemos que hacer algo, porque cuando leí tu libro, primero, hacía muchos años, un libro no me quitaba hasta el sueño, la verdad. Hacía muchos años no compro libros nuevos porque la mayoría me parecen basura progre, que no estoy dispuesto a leer. Y pues, leyendo tu libro, o sea, me sorprendió, primero que es todo una trama estilo Dan Brown bajo el casco histórico merideño sobre el que caminamos tantas veces. Y bueno, nunca me imaginé que pudiera haber tal trama debajo de las calles de la Plaza Bolívar, el Rectorado, la Catedral. Y después, mira, me sorprendió, y hay una advertencia al inicio del libro, que contiene violencia, te puede causar emociones difíciles. Yo dije, bueno, no sabía que los libros ahora venían con advertencia. Sí. O sea, si en mi libro diría simplemente no apto para llorones, pero bueno. Y después me di cuenta de que la advertencia tenía su razón de ser. Porque sí, muy lindo, muy divertido toda esta búsqueda de símbolos perdidos bajo la ciudad de Mérida. Pero la historia conecta con 2 dictaduras. La de Gómez, si no me equivoco, y la actual. Y pasan cosas que realmente a mí me causaron desde el asco hasta las ganas de llorar porque... Te conozco, no sé, y para eso te traje
para que nos expliques qué tanto hay de cierto, qué tanto es fantasía, qué fue, no sé, te agarró el Sebin y yo no me enteré. Porque bueno, yo creo conocer quién es la chica punk con la cresta, pero después no estoy seguro si el personaje es el mismo cuando se desarrolla. Y bueno, para eso estás acá, para que nos cuentes sobre tu libro y tratar de compartir entre amigos y pasarla bien conversando este domingo nublado en la mañana en Bogotá. Este sábado. Sábado. Sí, este sábado en la mañana. Que empezamos con café, pero el próximo ya será con whisky. Sí, no, pero igual no le vamos a cambiar el nombre al podcast. Sí, no, cuéntanos un poco de qué va el libro, la sinopsis. Empecemos por ahí. Albert, en Mérida siempre ha existido el rumor de que debajo del casco histórico hay unos túneles que se conectan entre sí y se utilizaban tanto en las guerras federalistas como durante la época de Gómez. Se utilizaban bien fuera para esconder armas. También se decía, y también hay un rumor de que pues, los curas metían ahí prostitutas y niños o lo que fuera que los curas quisieran. Y a mí siempre me causó como mucha curiosidad de eso. De hecho, mi abuelo decía que en la Avenida 2 él había visto como cuando estaban abriendo una calle o algo así, que sí había como una estructura formada debajo de la Avenida 2. Entonces, claro, son muchos... A ver, la razón por la que yo escribí este libro, pues parte de mi curiosidad fue porque también en TikTok, son muchas razones que conectan entre sí, lo prometo. En TikTok también una vez, perdón, pero es que fue en TikTok, no es la mejor referencia, como tampoco es buscar en Wikipedia, pero bear with me, como dicen los gringos. Era una historia sobre los Acaim, de que eran una tribu indígena ubicada entre el Amazonas y el macizo guayanés, que eran sumamente avanzados, que era una tribu liderada por mujeres, que cuando llegaron los españoles, pues los hombres se rindieron y fueron las mujeres quienes tomaron la acción de defenderse y de hecho se suponía que eran una tribu muy aguerrida. Luego, pues ellos desaparecieron y pues su recuerdo se perdió en la historia. Yo me puse a investigar sobre eso porque realmente me llamó mucho la atención. Jamás había escuchado una historia así. De hecho, creo que todos en el liceo lo que vimos fue que la resistencia en Venezuela fue muy mínima. Incluso en los Andes, que no hubo realmente resistencia. La mayor resistencia fue en los Caribes, no sé qué. Entonces, pues a veces uno es tan ignorante de su propia historia. O uno compara y dice, no, pero es que no fue tan dura como la que pudo haber en México o la que tuvieron otras grandes civilizaciones precoloniales. Y bueno, investigué, no encontré absolutamente nada que se refiriera a los Acaín de esa forma. Se supone que fue una tribu que existió, más la historia que yo escuché en TikTok parece que fue también algo literario, no fue realmente una investigación profunda. Entonces yo dije, bueno, me gusta esta historia porque es de unos indígenas. Voy a empezar a leer un poco sobre los timotocuicas. Entonces, claro, empezando a leer sobre nuestros antepasados, que realmente nosotros somos más blancos, somos más españoles y todo esto que lo que podemos tener de raíces indígenas, sobre todo en Mérida, porque es tan castiza. ¿Qué quiere decir castiza? O sea, muy española. Sí, o sea, todo en Mérida hay mucha gente blanca, las costumbres son muy católicas, no es como que hay todavía restos de indígenas. Sí sé que en lugares muy recónditos todavía hay retazos de esa lengua antigua de los timotes, pero ya eso realmente se perdió en el tiempo. Sí, de hecho yo siendo carupanero, cuando yo llegué a Mérida en el año 2002-2003, que no estamos hablando hace 50 años, cada vez que yo decía, no, yo vengo de Oriente, yo soy de Carúpano, todo el mundo, la respuesta siempre era, ay, pero no eres negro. O sea, siempre. Y yo tenía que explicar que no, que en Carúpano no todos éramos negros. Pero sigue. Bueno, entonces yo dije, bueno, voy a hacer una historia. ¿Por qué? A ver, cuando yo era pequeña, si bien es cierto que yo tengo a mi papá y que amo mucho a mi papá, yo tuve otra figura masculina en mi vida que fue Jesús Augusto Sánchez Febres, descendiente de Febres Cordero,
Y él fue quien me prestó, creo que está en la dedicatoria del libro, que pues fue quien me prestó mi primer libro de Tulio Febres Cordero. Y a mí Tulio Febres Cordero siempre me ha parecido una figura muy irreverente, porque él se ocupó de algo que a otras personas no les hubiese importado, que era investigar y recuperar nuestro pasado histórico como merideños. Y también lo hizo para otras zonas del país, pero sobre todo fue sobre Mérida. Sus cuentos son muy del día a día del merideño, de la actitud, de cómo somos, o cómo éramos en esa época. Y pues entre esas cosas que él hizo fue recuperar la mitología de Mérida. Entonces está el cuento de las 5 águilas blancas, está el cuento de esta flor, ahorita se me olvidó el nombre. Es una flor que supuestamente tiene propiedades curativas, el cuento de Caribay, y todas estas historias con las que nosotros crecimos, pero que no nos vinculamos, porque todos sabemos que en Mérida las 5 águilas blancas, pero ¿de qué va eso? ¿Por qué las nieves eternas? ¿Por qué? Entonces yo dije, bueno, voy a conectar las dos historias entre los Acaín y los Timotocuicas. No sé si sería un... John, sí, es un spoiler decir todo, pero... Igual siéntete libre, o sea, siéntete libre en comentar lo que tú quieras. Bueno, personalmente yo le dije a este loco, cuéntame el libro. A mí el cuento de los spoilers es como que igual yo leo o veo la película, lo que sea. Si tú no quieres como spoilear cosas, porque hay gente que sí dice como que, ya para qué lo va a leer, no lo hagas. Generar intriga es muy buen marketing, pero cuenta lo que quieras, o sea, no hay límite en eso. Pues yo no creo que haya gran spoiler en decir cómo vas conectando, porque al final lo que yo creo que no hay que decir es el misterio que se encierra debajo de estos túneles y debajo de la ciudad de Mérida. Vale. Yo creo que ese es el... Y además que es anecdótico el tema de los Timotocuicas, y no sé los otros, de hecho se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llaman? Es que son varios. Caín son los que estaban en el macizo guayanés. De hecho, pues investigando me conseguí de que sí, en efecto hay unas ruinas que no se ha podido identificar de qué tribus son, porque están abandonadas, pero tienen como su sistema de construcción era como muy avanzado para lo que había en esa zona de indígenas. Y me llamó la atención. De hecho, también hay algo que se llama el manuscrito 512, si no mal no recuerdo, porque yo tengo una memoria muy mala, a pesar de que escribo, tengo una memoria muy mala. Y relataban cosas sobre esa tribu, sobre lo que se consiguió en esa época. Entonces yo dije, bueno, ciertamente hay un basamento. Entonces dije, bueno, ¿qué mejor forma de empezar una historia de que el cronista de nuestra historia haya pedido ayuda por unos túneles que eran muy extraños, que nadie había investigado, pero que el secreto, el misterio está... A ver, Tulio Febres Cordero, entre sus investigaciones, según el libro, esto no es verdad, encuentra un mapa. Y es una espiral, y por eso el libro se llama La espiral del olvido, que no lo he mencionado. Es una espiral rodeada por un cuadrado. Todo esto tiene una simbología que explico en el libro, pero él queda como muy intrigado y decide pedir ayuda. Era 1914, si mal no recuerdo, plena época auge de las investigaciones en Egipto. Entonces quienes lideraban en ese momento las investigaciones arqueológicas, pues era Francia, Inglaterra, y él pide ayuda a la Universidad de Cambridge para investigar ese túnel. Sin embargo, debido a la Primera Guerra Mundial, pues su comunicación se pierde. Muchos años después recibe una respuesta de la persona que le había escrito, y él le dice algo, y a los años él también las comunicaciones se pierden. Él le contesta algo así como, pues ya no es seguro, porque pues la dictadura estaba persiguiendo todo lo que fue la dictadura gomecista. Ajá. Okay. Realmente nunca encontré... La dictadura Toche. Total. Realmente nunca encontré información de cómo era la relación entre Gómez y Tulio Febres Cordero, porque Tulio Febres Cordero era una figura muy prominente en Mérida, y de hecho él es rector honorífico de la Universidad de los Andes. Eso no lo sé. Eso, o sea, Tulio Febres fue rector de la ULA.
honorífico. Nunca fue rector como tal, sino que lo mencionaron como... O sea, le dieron ese honor, pero él realmente nunca fue rector de la Universidad de los Andes. Pero él fue profesor. Sí. Eso sí es algo que yo tengo una duda inmensa y sé que hay como una gran riqueza literaria de él y una figura muy importante de Mérida. Que yo creo que, yo me atrevo a decir, yo no sé tanto de literatura, la verdad, pero yo me atrevo a decir que Tulio Febres es como nuestro Gabriel García Márquez. Y está muy underrated porque la gente no se conoce a nivel mundial, se conoce a muy nivel local y es raro que alguien fuera de Mérida sepa quién es Tulio Febres Cordero, ¿no? Pero sin embargo tiene un trabajo muy interesante que se puede rescatar, que luego podemos hablar en otra ocasión de eso, igual que nuestro maestro que fue muy bacano, Briceño, que es una figura que digamos ha quedado un poco en el olvido, pero fue un gran sabio que tenía un séquito de gente increíble, que es otro episodio también, no nos vayamos por las ramas. Pero sí me parece interesante traer a colación pues la figura de Tulio Febres, que creo que se puede rescatar mucho y tiene unos libros increíbles y una vida pues muy prominente, ¿no? Sin salirnos mucho de lo que Astrid nos viene contando, porque no se lo olvide, siempre lo he dicho, que yo como oriental lo que aprendí es que, o sea, en Venezuela todo el mundo iba a la universidad sin ingeniero, médico o abogado, porque había que estudiar para hacer plata. En cambio en Mérida iba la gente rara que iba a estudiar letras, idiomas, ¿lo que estudiaste tú? Yo estudié cine, en la práctica estudié cine, pero la escuela se llama... Perdón, en la práctica estudié cine, pero la escuela se llama Escuela de Medios Audiovisuales. Pero sí, siempre Mérida fue una ciudad muy cultural, muy artística, muy de letras. Y igual tiene una de las mejores facultades de medicina, de ingeniería y de arquitectura. Y de ciencias. Y de ciencias. Entonces es una ciudad del saber, weón. Sí, Mérida era el único sitio donde podía ir gente a fumar marihuana y sentarse a pensar, a ejercer el pensamiento. Pero sigamos. Y bueno, mis libros tienen mucho esa connotación del migrante, porque pues realmente yo retomé la escritura ya siendo migrante, o por lo menos terminé mi primer libro siendo migrante, mi primer libro, después hablamos de eso, siendo migrante. Y pues yo siento que cada quien con su estado, con su país, todas las personas que están fuera, siempre van a sentir como que el Maracaibo tiene sus historias, su hilo, Puerto Ordaz, lo que sea. Pero yo siempre tuve a Mérida en mi corazón, a pesar de que toda la vida quise irme de Mérida. O sea, yo decía, estas montañas a mí me ahogan. Yo amo Mérida, pero yo siempre sentí que yo en Mérida nunca iba a crecer. Sin embargo, ahora que ya no estoy, quizás la nostalgia como que embellece las cosas. Y yo dije, ¿por qué no hay un libro que hable de todas las cosas increíbles que hay en Mérida, de toda la gente increíble que hay en Mérida? Y también es como una forma de honrar el sitio donde crecí, de los sitios que yo amé, por ejemplo el Teatro César Rengifo, que lo menciono, que para mí es un teatro hermoso, para mí es como el epítome de la cultura, porque siempre había algo, una actividad que... Mira, o sea, yo fui a las semanas de cine de Alfred Hitchcock, de muchas cosas, obras de teatro todas las semanas, el Alucine, tantas cosas con las que crecimos. Yo digo, es tan importante recordar lo bueno porque quizás ahorita ya las cosas no son así, pero si en algún momento esta dictadura llega a caer y las personas que vuelvan, o si nos toca volver o lo que sea, podamos reconstruir en base a nuestra memoria de las cosas buenas, porque no todo era malo. Sí, totalmente, o sea, Mérida nos dio muchísimas cosas, eso es innegable, pero volviendo entonces, habíamos quedado en la espiral y el cuadrado. Y el cuadrado. ¿Qué sigue? Estamos hablando, habíamos quedado en un punto que me parece muy interesante y uno de los personajes que mencionas es Tulio Febres. Hay un tema de un mapa, hay un tema de unos túneles que se dice que los túneles existen. Y es bien interesante porque se dice que la Plaza Bolívar, la Gobernación, la catedral, la escuela de música, que creo que antes era un seminario o algo así, no lo sé. Creo que sí. O sea, todo eso está interconectado por túneles secretos. Otra cosa que le mencionaba a Manuel, que yo no sé si eso sea real, pero la historia del tirano Aguirre, de este tipo que se volvió loco, que mató a la hija, no sé si lo llegaste a escuchar alguna vez. No.
Pero es una historia bien interesante, no sé si era un holandés o era un alemán, no lo recuerdo muy bien, ya habrá que investigar la historia, pero hay muchos videos en YouTube de la vaina. Gilman le hizo una canción, todos odiamos a Gilman porque es un fucking chavista, pero la historia es muy famosa. Pero el tema de Tirano Aguirre era, no sé si es que era un pirata, un corsario, una vaina de estas. En Venezuela como que el man se volvió loco, mató a la hija, hizo unas masacres. ¿Sabes? La Venezuela federal y lo que fue la colonia fue como muy violenta. Y dicen que la mano de él está enterrada en la Plaza Bolívar. Pero no sé si eso es un mito, no sé si eso sea cierto, qué sé yo. Es que a mí me sorprendió cuando él me habló de esta historia de la mano del tirano Aguirre, porque en Oriente sí conocemos bien al tirano Aguirre. La cuestión con el tirano Aguirre es que él azotaba como pirata que era, Coche, Cubagua, Margarita, Carúpano, toda la zona. Se robaba el oro de las iglesias, lo que es un pirata. Entonces, en un momento se le amotinan sus subalternos, que se llaman los marañones, les decían. Y en ese motín se lo quieren sacar de encima, matarlo. Y él lo que decide es en la cueva del tirano, en Margarita, mata a su hija para que no la violaran y se suicida él. Entonces él sigue apareciendo en las noches. Mi mamá dice haber visto al tirano Aguirre una vez. Por eso cuando él me habló del tirano Aguirre en Mérida, me pareció rarísimo. Y hasta este momento no le había echado la historia, pero bueno, nunca lo había oído. ¿Cómo llega la mano del tirano Aguirre a Mérida? Vamos a tener que averiguarlo en otro capítulo. Sí. Pues entonces continuamos. Continuemos. No, bueno, entonces habíamos quedado en la parte de la historia para no perder el hilo y reconectar con eso. Está el tema de los túneles, está Tulio Férez Cordero y bueno, el tema del Esperal. Seguimos, no te interrumpimos. No, esto es una conversación, tranquilo. Bueno, entre una guerra y otra no hay forma de que estas personas vayan a Venezuela y es donde empieza realmente la historia. Un arqueólogo ya en sus años, ya un señor de 80 años, decide ir a Mérida a investigar porque su maestro le había dado el mapa y le había contado la historia de cómo Tulio Febres los había contactado. Y él pues contacta a la Universidad de los Andes y la universidad le asigna una persona, una muchacha que había sido profesora de la universidad, que entonces aquí es donde empieza a hablar de hechos que son reales. Un sueldo de un profesor universitario no sirve para comer. De hecho, cuando yo me gradué, me ofrecieron ser profesora de la universidad y yo estaba muy emocionada porque para mí fue un honor. Pero cuando yo empecé a ver lo que me costaba el bus para ir a la universidad, iba a quedarle debiendo plata a la gente del bus. Pero Venezuela no se había arreglado, ¿no era nada? Sí, claro. Si iba con mi carro, no iba a... Si el carro se me dañaba, pues no iba a poder reponer mi carro con mi sueldo. Entonces, claro, esta persona deja de trabajar en la universidad, ella era licenciada en idiomas modernos, deja de trabajar en la universidad para trabajar freelance, pero igualmente mantenía como ese vínculo. Y la contactan para que ella sea su intérprete y traductora. Y pues era una persona, como todos nosotros, que no sabe nada realmente de Mérida. O sea, como que, bueno, conozco una que otro hecho así, algún mito, alguna cosa, pero no como... Sí, no era una erudita. No, pero es que realmente hay cosas que uno diría, por ejemplo, eso del tirano Aguirre yo no lo sabía, o hay mucha gente que lo de los túneles no lo sabe, y siendo de Mérida. Entonces, por ejemplo, Manuel me preguntó no sé si tú lo escuchaste, de que en el Hotel Park hay un espejo, en una habitación que hay un espejo maldito, no sé qué. Y bueno, entonces resulta que él empieza a investigar, empieza a ir al archivo de Mérida, al archivo arquidiocesano, a los archivos de la universidad. Como él estaba como buscando, supuestamente él había ido a buscar cómo era la sociedad precolonial en Mérida. Mientras él empieza a investigar, pues obviamente ya le está traduciendo los documentos y todo esto. Y es eso que me pasó a mí mientras leía para el libro, mientras investigaba para el libro. Y yo pensé que realmente había sido diferente, porque el cuento que a mí me metieron en la cabeza en el colegio fue
que los timotes y los cuicas y todas estas etnias, tribus de Mérida habían sido sumamente panas y le habían dicho a los españoles, venga, sí, entre a mi casa. Y realmente no fue así. Realmente los combatieron terriblemente, sobre todo porque esa fue otra historia que yo me enteré. Juan Rodríguez Suárez arrasó con los indígenas de forma terrible. ¿Quién fue Juan Rodríguez Suárez? El primer español que llegó a Mérida. Y era un militar. Que de hecho había una estatua en los próceres. Sí. ¿No? Y él fundó la ciudad de Mérida en lo que ahorita es San Juan de Lagunilla. Juan Rodríguez Suárez funda Mérida ilegalmente. Él no tenía el permiso de los reyes para fundar Mérida, donde la fundó. Y es cuando llega Maldonado y funda otra vez Mérida al norte. O sea, primero fue en la parroquia y luego fue en donde está ahorita, la ciudad como tal, el casco histórico de la ciudad. Y cuando yo leí eso, a mí me dio como, me descompensó, porque entonces en los registros hablan de cómo ellos reubicaron, muchos los timotes sobre todo se fueron y se escondieron en el páramo, pero también básicamente los esclavizaron y los reubicaron cerca de las calles principales para que fuesen servidumbre. Entonces, a mí eso, a ver, yo sé que toda Latinoamérica vivió ese proceso, pero como yo no lo había asimilado que eso había pasado en Mérida, a mí me pegó porque yo dije, a ver, yo entiendo que las sociedades necesitan evolucionar, pero al mismo tiempo es como que uno dice, uno no conoce su historia. Y bueno, un día pues están hablando, él le muestra el mapa, y cuando él le muestra el mapa, ella se echa a reír y le dice, pero es que usted está buscando los fulanos túneles de Mérida, que eso es mentira, que eso es un mito, que no sé qué, y él se queda así como que, ¿qué túneles? Y es donde empieza toda esta aventura de encontrar los túneles. Y empiezan a investigar, pero a medida que ellos empiezan a investigar, empiezan a llamar la atención. ¿Por qué? Porque absolutamente sobre todo lo que es el archivo de Mérida, todo eso está controlado por entes gubernamentales. De hecho, esto me lo contó un amigo que trabajaba en el registro de Mérida. El SEBIN estaba dentro del registro de Mérida y, por ejemplo, una vez se cayeron unas, como donde estaban los archivos, y obviamente la idea era volverlos a recoger y arreglar, y la gente del SEBIN pensando, o sea, obviamente malandro piensa como malandro, no, tú vas a tomar esos archivos para hacer alguna trampa, y no los dejaron ni siquiera organizar los archivos por mucho tiempo. Y uno dice, pero ¿hasta qué punto la identidad, tantas cosas en Venezuela han dejado de funcionar por la mentalidad de malandro de las personas que nos gobiernan? ¿Qué ibas a decir? Quien controla el presente controla el pasado, ¿no? Bueno, es que es así. 1984, pero, o sea, ¿qué interés puede tener el SEBIN en tener controlado archivos históricos viejos? Ese sí me sorprende, ese no. Pero ya, porque estoy un poco confundido, porque en mi mente está mezclando la ficción y lo que puede ser verdad, entonces creo que aquí entra también el debate del libro, qué cosas son ficcionadas y qué cosas son aplicadas un poco a la realidad. Ahí entré en ese terreno y siento un poco de confusión, entonces, como para el espectador, y bueno, para mí también, aclarar un poco más esas cosas, que es muy interesante, ¿no? Hay un buen mentiroso te va a decir que una buena mentira siempre tiene que tener algo de verdad. Lo mismo aplica para la ficción. Para nadie, o por lo menos para los venezolanos, no es una extrañeza las cosas que nos pasan en Venezuela. Puede ser para una persona del exterior, pero ese control absoluto y absurdo, en muchos casos, de todo, desde como diría Daniel Lara Farías, las viejas malditas del club, que te controlan, sí, que te controlan el gas, que te controlan quién vive en tu casa, quién no vive en tu casa, quién entra, quién sale, si comes o no comes, las viejas que roban el pollo cuando mandan proteínas en las cajas del club, que son unas porquerías, pero que hay mucha gente que come de eso porque en Venezuela no hay. Es toda una estructura de poder que desde la base lo que quieren es joder, y me disculpan mi francés, al ciudadano.
al ciudadano que no está preocupado de la política, pero que igualmente está afectado por la política. Entonces, hay muchas cosas del libro que, bueno, voy a lo que tú me preguntabas el otro día. A mí nunca me llegó el CBI, ¿sí? O sea, nunca. Si bien es cierto que durante las protestas de 2014 yo estuve muy activa, nunca tuve la mala suerte de que el CBI me llevara. En el 2017 yo no estaba viviendo en Venezuela y a muchos de mis vecinos, a un vecino se lo llevaron, a la resistencia de donde yo vivía, que es la resistencia de Campo Claro, muchas de esas personas o las metieron presas o se tuvieron que ir corriendo de Venezuela. Y cuando tú me preguntaste que si eso era verdad, lo que pasa con la gente en el CBI, yo no lo viví, pero sí leí la denuncia que hay internacionalmente en la Corte Internacional de La Haya de los casos de tortura. Y me basé en eso para escribir las torturas que hay en el libro. Todas las cosas, como yo le decía a Manuel, todas las cosas que hay escritas sobre el gobierno son en gran medida ciertas, con las licencias poéticas que se puedan tomar durante la escritura. Pero yo siento que es importante, a pesar de que es un libro que se supone que es una aventura tipo Dan Brown, no sé qué, yo siento que es muy importante como venezolanos hacerle ver al mundo las cosas que pasan. Porque este gobierno tiene, como todos los gobiernos de izquierda, y yo con esto no quiero decir que yo soy de derecha, porque no, yo soy centroanarquista y en un mapa de estos de ubicación política. Básicamente a mí lo que, o sea, políticamente es déjenme en paz y déjenme trabajar. Esa es mi filosofía política. Pero si bien es cierto que los gobiernos de izquierda tienen una maquinaria de publicidad impresionante, para muchos países Venezuela es un país próspero. Y esto yo lo vi, por ejemplo, con una amiga, señora ya, que unos tipos de por allá de Arabia, de una parte del Medio Oriente, le escribían y le decían que se los llevara para Venezuela, porque Venezuela era un país rico y allá iban a prosperar, y esta mujer a veces no tenía ni con qué comer. Y bueno, está pasando con la cantidad de rusos que están llegando a Venezuela después de la guerra en Rusia, y que claro, si tú o sea, en Venezuela se puede vivir prósperamente si tienes un ingreso de 4 o 5 mil dólares al mes. Claro, es tierra fértil para cualquiera. Pero esa no es la realidad del venezolano. Que de hecho, pues yo cada vez que hoy en día escucho a tanta gente en Venezuela hablar de 20 mil dólares como que si fueran cosas de todos los días. Bueno, aquí, yo tengo la teoría de que de Cadivi nos jodió el cerebro a todos. Ay, pero $2.500, ¿qué es eso? $2.500 es mucha plata. Sí. Es mucha plata. Entonces, claro, Cadivi te los daba $5.000 al principio, si no me equivoco. O hasta más, sí, 10, 15. Imagínate. 15.000, sí. Y el tema es que no había un control cambiario porque Chávez puso el control. Yo creo que una de las grandes formas que el chavismo logró domar y diezmar a la población fue en el bolsillo, porque al final el dinero es libertad, y por eso es que la gente ama el dinero. La gente no ama el dinero es papel de algodón. La gente ama la libertad, y pues te lo da en gran medida el dinero. Entonces eso fue una de las cosas que yo creo que Chávez tenía muy claro, y yo creo que Fidel se lo enseñó en su momento, porque al fin y al cabo fue su maestro y su mentor. Pero diezmar a la gente quitándole la libertad económica fue lo que destruyó el país. Por muy nefasto que sea el chavismo, que yo no soy chavista y de hecho detesto el chavismo y todo el pedo de izquierda, pero yo me atrevo a decir, que siento que es muy polémico, pero yo me atrevo a decir que si Chávez no le hubiera quitado la libertad económica al ciudadano y al país, incluso el chavismo seguiría ahorita y Venezuela sería un país normal, quizás con muchos problemas, pero no se hubiera quedado destruido si eso no hubiera sucedido de quitar la libertad económica, weón, que es la libertad del individuo. Seguimos en el tema del libro. Bueno, entonces tenemos investigador inglés, llega a Mérida, contrata a una intérprete, empiezan las investigaciones de los registros de la ciudad de Mérida, su fundación, lo que hay debajo, y terminada la Primera Guerra Mundial, decías, más o menos, poco después, y dictadura en Venezuela con Gómez.
¿Para dónde seguimos acá? Bueno, cuando empiezan a investigar y a tomar como todos los registros y eso, encuentran unos mapas que realmente no encontré. Y el espejo en- maldito del Hotel Park. Porque es importante. Es solo un guiño, realmente no tiene tanto peso en la historia. No, yo no cojo ahí. Bueno, lo cierto del caso es que empiezan a investigar, descubren una entrada. Cuando descubren la entrada, pues tienen que buscar ayuda, y es cuando entra otro de los... A ver, el personaje romántico, porque bueno, yo soy una romántica y a mí me gusta escribir historias de amor también, y eso también está ahí implícito. Implícito no. Implícito no, nada implícito. No, nada implícito, es verdad. O sea, yo me mojé mientras leía las historias de Garrett y Caribay. Ah, sí, la protagonista se llama Caribay. Nuevamente, Caribay es un personaje de la mitología. Y entonces es donde empezamos a hacer algunas conexiones que entendí luego que eran históricas, de, por ejemplo, el Cerro de la Hechicera. ¿Por qué se llama el Cerro de la Hechicera? Y es porque ahí es donde estaba Tibisay, que era una indígena de los Mukujún. Ella se refugia ahí después de que los Mukujún empiezan a pelear con los españoles y decían que ella era una bruja, que ella era una esto. Entonces ese cerro terminó siendo el Cerro de la Hechicera. Por esa misma zona por esa misma zona, como 2 kilómetros más allá, está la Cueva del Diablo. ¿Y por qué se llama la Cueva del Diablo? Pues la Cueva del Diablo se llama la Cueva del Diablo porque ahí supuestamente los indígenas hacían sus rituales, y dentro de la religión católica, pues eso está visto como brujería, entonces era que invocar el diablo o lo que sea. Toda la historia realmente se empieza a desarrollar como, no sé si estoy haciendo spoilers, pero empiezan a encontrar cómo llegar a esa espiral. Todo lo que hay dentro de la espiral, llegan al centro, lo que encuentran termina siendo algo que no es lo que esperaban, y es cuando sale a la luz es donde se involucra el SEBIN. Y dime. Claro, porque, o sea, para los que no leyeron el libro, tiene poderes esto que se encuentra allí que de alguna forma creen que puede ser de provecho para la nación, que para robárselo, básicamente, que en el libro lo pone bastante bien eso. Igual también, porque puede generar un poco confusión, hay 2 tiempos, ¿no? Porque tenemos lo del 1910 por ahí, y luego tenemos como una época más actual que es como el 2017. Todo esto, no, la forma es bastante lineal. Es como que lo que se cuenta sobre Tulio Febres y las cartas y todo eso es que el investigador se los está contando, el investigador se llama Alistair, se lo está contando a Caribay. Entonces, no es una relación epistolar, pero básicamente la historia está como contada por el mismo investigador. Entonces, no son 2 tiempos. Y ¿qué quedé? Ah, sí, ya me acordé. Entonces, claro, ahí es donde empieza ahí es donde empieza la persecución del SEBIN. Se llevan presa a Caribay y es donde, pues, hay cosas que tú me preguntabas que si yo había pasado por algo de eso. Hay experiencias en mi vida que a mí me han hecho llegar a puntos muy bajos de conciencia, de derrota total, de sentir de que no hay solución, y eso lo quise implementar en Caribay. Yo, si bien es cierto que nunca he sido torturada por el SEBIN, ni presa, ni nada de esto, pues sí he tenido cierto tipo de tortura, porque pues, bueno, estuve en una relación muy terrible, y esa sensación de que tú no vales, o tratar de solamente enfocarte en lo malo porque sientes que lo bueno nunca va a volver, que es más o menos la experiencia que tiene Caribay en la cárcel, pues traté de representarlo de esa forma, y de verdad no pretendo con eso decir que yo entiendo lo que ha pasado todas esas personas que realmente han estado en el Helicoide o cualquiera de las prisiones que hay en Venezuela, pero bueno, es mi perspectiva, ¿no? Luego de todo esto, cuando ya las cosas se resuelven, porque no es solamente encontrar lo que hay dentro de la espiral, es todo lo que hay
alrededor de cómo eso llegó allí. Y ahí es donde conectan los Acaín con los Timotocuicas y todo esto. Y yo creo que ya básicamente esa es la historia, ¿no? Esa es la sinopsis. Una Sí, sinopsis esa es la sinopsis, pero muy mal hecha, por en el medio, ahí, es lo que te digo. De verdad que me sorprendiste, o sea, te conozco hace tanto tiempo. Primero, no sabía que escribías y no sabía, segundo, que lo hacías tan bien. Gracias. O sea, porque de verdad que mientras leí el libro tiene 360 páginas, si no me equivoco, poco más, poco menos. Yo me traí el libro en 6 horas, que te dije, empecé a leer y terminé como a la 1, 2 de la mañana. Y en esas 6 horas de lectura, hace mucho tiempo no me enganchaba con algo de decir, yo no me puedo acostar a dormir sin terminar esto, primero. Y en esas horas pasé del interés por la aventura a reírme con muchas cosas y al final a una catarata de emociones que, o sea, incluso se me ligaron las mías propias. Y llegar al punto del horror, del asco, de las ganas de llorar, de decir mierda, pero ¿en qué momento perdimos un país completo? ¿En qué momento incluso cosas personales mías que yo también, como tú, y creo que todo el mundo ya a esta edad ha tenido relaciones de mierda? Y verme reflejado y verlo desde la perspectiva femenina también de lo que es una relación de mierda, porque esa es otra cosa que no te había dicho hasta este momento, como que me ha sensibilizado bastante a tratar de ponerme de ese otro lado. Y bueno, con las conversaciones que hemos tenido, todo lo que hemos hablado sobre cómo va cambiando uno a través del tiempo. Y bueno, en un momento leyendo fue como que todo me cayó encima. Tuve que parar, respirar, botar 2, 3 lágrimas para poder seguir leyendo el libro. O sea que de verdad es una maravilla. Y mira, no sé, te falta a ti leerlo también y que lo leas todos los que puedan ver esto en un futuro, porque es excelente. Exacto, bueno, y en algún momento ver cómo hacemos para hacerlo más público y que la gente pregunte y tal. Bueno, yo no leí el libro, él me lo contó, yo le dije, marico, cuéntamelo en un resumen, cómo empieza y cómo termina. Yo no tengo peo, incluso lo puedo, ya cuando esté, lo puedo volver a leer, y lo que sea. Pero sí me llamó mucho la atención mezclar la situación del país, que es real y es muy fuerte, y yo creo que todos tenemos. Una amiga me dice que tú tienes un trauma político, porque me la paso jodiendo con las vainas del chavismo, porque es como que, marico, burlarse de las vainas, burlarse de uno mismo, creo que es parte también de nuestra cultura, de las vainas que hemos tenido y tal. Pero sí, dice, más que un trauma psicológico, creo que tienes un trauma político. Y yo, sí, no sé, es cuestión de cómo verlo. Pero creo que es muy interesante mezclar situación del país, una ciudad tan única como Mérida, porque la gente hasta quien no va a Mérida no termina de entender lo mágica que es esa ciudad, entre mitos, entre leyendas, entre el tema del montañismo, sus paisajes. O sea, son tantas vainas que la hace un paraíso. Y agréguele a eso que dicen que Mérida no es una ciudad, sino es una universidad con una ciudad por dentro, que es una cosa muy linda, como muy, muy poética. Y siempre fue una ciudad del saber, que con el tema de la venezolanidad lo hacía un sitio muy chévere para vivir, ¿no? Tocando también el tema de los mitos y los relatos, creo que es muy interesante. Creo que hay, bueno, inevitablemente en la historia siempre se pierde mucha información porque no todo puede quedar escrito y siempre queda un cuento que los ganadores son los que escriben la historia, ¿no? Entonces, saber objetivamente qué pasó en cualquier contexto y en cualquier historia, cualquier imperio, es muy difícil. Entonces ahí cuando yo digo, uno para poder saber y entender qué coño pasó, es poder vivirlo. Y es ahí cuando uno dice... Y que yo siento que, y creo que es una frase hecha incluso, esto de que para escribir bien hay que saber sobre lo que escribes. Y yo siento que, a ver, lo que hablábamos el otro día, es muy fácil escribir historias en París. París es hermosa, París tiene muchas cosas en las que tú puedes decir hay simbología, hay esto, en Europa en general. Pero está bien, y no lo estoy criticando, no lo estoy juzgando. Me parece excelente que la gente siga escribiendo libros sobre Europa. Tiene muchas cosas lindas y ricas por las cuales...
Pero nosotros, o sea, mientras nos preparábamos, hablábamos de esta película de zombies que hay en Venezuela. Por ejemplo, una de mis películas favoritas, y yo no soy persona de ver terror porque yo soy muy cagona, La Casa del Fin de los Tiempos a mí me parece una obra de arte. No solamente la actuación de Rubio Rodríguez, que bueno, es Rubio Rodríguez, pero es esto de hay con qué. Sí. O sea, hay mucho potencial, pero nosotros siempre miramos hacia afuera, siempre es lo de los demás, es mejor. Nosotros tenemos muchas cosas. Yo me imagino que la gente que vive en Caracas puede escribir un libro de Caracas y decir, wow, o sea, tantos misterios que puede haber. Bueno, lo que hicieron los argentinos con El Eternauta, por ejemplo, que o sea, es buena, y yo que vivía allá en Buenos Aires, como, ay, yo en esa esquina es donde agarraba el autobús, y, o sea, verte ahí en la ciudad moviéndote, de verdad que en Venezuela poco tenemos de esto. Ahora, echando un poquito para atrás con lo de tu libro, hubo algo que me llamó la atención, que es esto que encierra, o que encerraron los indígenas bajo la ciudad de Mérida, que después aparentemente aparece en el macizo guayanés y aparentemente lo estuvieron migrando de un lugar a otro. Se me hizo un poco como el arca de la alianza de los judíos peregrinando por ahí. ¿Qué puedes decir de esta? Yo pienso que, o sea, la base por la cual traté de justificarlo, primero que nada, yo soy científico, aunque no ejerza, tengo una formación, y si bien es cierto que tiene poderes que lo que se encuentra no es del todo natural, en el sentido de que tú lo ves y tú dices, no, esto es una cosa mágica, yo traté de que fuese algo que sí existiera en la naturaleza normal, un elemento más de la tabla periódica, pero con unas características particulares. Y yo siento que, volviendo a tu pregunta, es cómo proteger algo que nos hace más valientes. ¿Sabes? Hasta cierto punto no era la protección de este material, sino la protección de toda una cultura. ¿Hasta dónde llegas para proteger lo que eres? Y o por lo menos eso, así lo siento, no sé si quedó clara mi respuesta. No, sí, no tanto la respuesta, sino que, porque además tiene algunas ilustraciones muy bonitas y... Entonces, gracias a la inteligencia artificial. Sí, no, se me hizo un poco ese símil, un material, una especie de arca que iban moviendo los indígenas de distintas tribus además. En esas investigaciones, ¿había algo de eso, de ese contacto entre distintas tribus de la misma Venezuela? Sí, claro. Yo quería, porque realmente no sé si existió y me imagino que habrán estudiosos de eso, pero yo quería hacer ver que a pesar de que no tuviesen los mismos principios, las tribus siempre buscaron la forma de estar unidas entre ellas. Quizás no porque no compartieran el mismo territorio, sino porque había una sensación de hermandad ante el extraño, ante el agresor. Yo no soy persona de creer que los españoles nos deben nada, ni nada de eso, eso ya pasó, yo no tengo ese complejo. Pero si bien es cierto que en su momento ellos eran el agresor. Entonces yo siento que es esa sensación de proteger lo que somos porque tenemos un enemigo en común. Y voy a hacer un par de preguntas que lo que va a realzar en la gente que lo va a ver es más incógnitas que cualquier otra cosa, pero todo torna alrededor de un objeto que no se sabe qué es. Y genera cosas muy interesantes porque, no sé, por ejemplo, la leyenda del Dorado era tener que conseguir este montón de oro, que hay muchas películas que coquetean con eso de Hollywood, que llegan los conquistadores y cuando consiguen eso no hay nada y los terminan matando, o consiguen algo que es como que totalmente sorprendente y se vuelve algo muy místico. Me acordé de una película de Aronofsky, que no recuerdo ahorita el nombre, pero son unos españoles que vienen a una expedición a buscar el árbol de la vida. Entonces se supone que ese árbol de la vida te da inmortalidad y todo ese cuento. Y en el camino todos se mueren porque están en un territorio muy hostil, donde los indígenas los acosan. Va muriendo. ¿No será La Fuente? La Fuente es que se llama. ¿No? Sí, con el que se hace de Wolverine. Y el final, que me saca culo, porque igual véanla, pero
pero es un spoiler, al final el tipo llega al árbol de la vida y él tiene una cortada. Entonces ese árbol saca como una leche fuera de chinazo. Y la agarra la Sabia, vaina. el término científico es Es sabia. una sábila. Una savia. ¿Qué es una savia? La sangre del árbol, básicamente. La sangre del árbol. Pero bueno, esa vaina es blanca, es leche, güey. Y ya. Y entonces la vaina es que, claro, el carajo agarra eso, tiene una herida y se recupera de una vez y el tipo dice como que, verá, conseguí el santo grial, qué sé yo. El tipo empieza a tomar y se vuelve uno con el árbol, pero empieza a agonizar en ese cuento. Y es como interesante la historia. Y me perdí lo que iba a decir. Bueno, todo gira en torno a este objeto misterioso que no se sabe qué es, que dentro de uno como ser humano le despierta varias cosas, tanto buenas como chimbas. En el sentido, uno, el morbo de no saber qué es y necesito saber qué es. Eso por un lado. Segundo, me acuerdo mucho de los personajes del Sebin y los conquistadores españoles que tienen un paralelismo que no sé si les molesta que lo cuente, pero o sea, todos ellos mueren. Dejémoslo hasta ahí. Pero uno dice, ¿qué hay ahí? Hay un tesoro, va a conseguir un objeto que te va a convertir en un semidios. Hay un cuento ahí de morbo y saber qué es, que en un punto creo que es imposible. Pero, o sea, ¿qué referencias hay o de dónde sale eso? Eso me parece interesante hablarlo. Pues a mí me parece un poco molesto hasta cierto punto que siempre en los libros de aventuras, por ejemplo, yo que soy harta fan de Tomb Raider, de los videojuegos, más que de las películas, de Assassin's Creed y todo esto, siempre es un objeto que es místico, que va más allá de... No, la naturaleza te ofrece cosas que son lo suficientemente terribles que no necesitan un dios. Sin embargo, si no las sabes explicar, o sea, por tu ignorancia, o por ejemplo un indígena que se asombraba con un rayo o lo que fuese, indígena no, todos los que nos precedieron. Sí, nuestro devenir como humanidad. Todas esas cosas pues son explicables, porque yo sí parto del principio de que no hay cosas inexplicables, sino cosas sin explicar. Y es que sí se puede utilizar eso de las cosas que son muy místicas sin necesidad de perder el rumbo de las cosas que sí existen, por un lado. Y por otro lado, lo que dices del Sebin, no había visto la comparación, pero sí tiene algo de sentido. Sí tiene algo de sentido. Lo que pasa es que hay o sea, en el libro es más una cuestión de proteger para que no se roben. Pero eso que dice Sebastián, siempre hay un malo buscándolo porque cree que le va a dar más poder del que ya tiene, es verdad. Exacto. Sí. Entonces, de hecho, al final, pues, cuando a Caribain le preguntan si ella quiere hacer público todo lo que descubrieron y todo esto, ella dice que no, porque ella no quiere que haya otro ecocidio. Como el ecocidio del arco minero en Venezuela, donde no solamente es que están destruyendo el Orinoco y todo el Amazonas y todo esto, sino también tribus ancestrales como los Yanomami, que ya, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto de la conservación de las tribus y dejar que la gente se muera por una enfermedad que es fácilmente curable. Pero ciertamente es bonito saber una historia, una mitología que hay, pero es la destrucción de un pueblo entero. No es solamente una cuestión ecológica. Y recursos, más allá de económicos, recursos de vida, agua, selva, árboles, pulmón vegetal. O sea. Exacto, porque es que la destrucción del Orinoco, el Orinoco es una de las principales fuentes de agua de Venezuela. Y creo que el Orinoco incluso del planeta. Y como pasa con el arco minero, pasa con muchas otras cosas a nivel mundial. Pero yo siento que es muy importante poner en la palestra cosas que la gente ignora, porque todo el mundo se queda en el discurso izquierda-derecha. Es que esto no es un problema de izquierda o de derecha. Esto ya va mucho más allá. Mucho más allá. Y también se ha convertido en un problema social. Porque entonces todos tenemos miedo. Incluso los que vivimos fuera. Todos tenemos miedo. Yo cuando me fui a Europa, yo dije, pucha, seguro me quitaron el pasaporte por todas las publicaciones que yo he hecho en contra de Maduro. ¿Quién no se ha despertado soñando que esté en Venezuela y no puede salir? Mira, estrés postraumático. ¿Sí? No conozco a nadie que no haya tenido ese sueño. Sí, es verdad. Terminas, o sea, no es porque tú no quieras volver. Mi familia
pues gran parte de mi familia sigue en Venezuela y yo quiero verlos, pero el hecho de plantearme entrar a Venezuela y que me pase lo que me pasó una de las últimas veces que fui, de que la guardia me detuviera, de que revisaran mis redes sociales, de que me pegaran en una vaina, en una alcabal y me dijeran, ay, es que me tienen que dar $300. Primero que nada, yo no tengo $300 para darle. Y aunque los tuviera, yo no se los voy a dar a un malparido guardia nacional que no ha hecho absolutamente nada por su vida más que robar. Y me perdonan, pero es que si me salgo del tema, pero es lo que yo digo. Esa cultura, ¿cómo no nos va a afectar? ¿Cómo tú cuando estás escribiendo sobre Venezuela vas a pretender escribir un cuento de hadas? No puedes. Porque entonces, imagínate escribir, no sé, ser el guionista de Sexo en la Ciudad e intentarlo involucrar en Venezuela y no contemplar la realidad en la que vives. ¿Quiénes son las únicas personas que se pueden dar una vida de Carrie de Sexo en la Ciudad? Los enchufados, la gente del high. Y en Caracas, porque en Mérida no lo vas a hacer. Gente así como Sebastián Peña, por ejemplo. Sí, sobre todo yo, weón, que mis papás vienen ambos de la extrema pobreza y no sé cómo coño hicieron para salir de eso. Yo no vengo de familia de plata, pero lograron de alguna forma llegar a la clase media y avanzar un poco y cuando el país se fue a la mierda, otra vez... Entre los tres. Sí, total. Pero no quería hablar de eso. De hecho, no creo que lo vaya ni siquiera a incluir porque el tema del libro está muy bueno, el tema de la situación país está muy bueno. Pero una cosa que sí quiero recalcar de cómo llegamos aquí y es que, primero que nada es gratis. Yo creo que a Chávez le sirvieron en bandeja de plata el trono los copellanos y los adecos. Totalmente. Y la cultura venezolana se prestaba para su propia autodestrucción. Y eso no lo logré comprender, yo creo que ya teniendo varios años acá. Pero un país que tiene una cultura de que nosotros somos millonarios porque tenemos petróleo debajo nuestro, es un pensamiento inmensamente mediocre. Porque si fuera así, los suizos sería el pueblo más pelabolas de todo el mundo. Entonces creo que eso es ya el primer error, tener un mojo mental tan arrecho de decir por yo existir, la soberbia creo que nos jodió. Es una característica de muchos venezolanos. De muchos en el venezolanos. exterior, sobre todo. Y por eso en gran medida también, o sea, por mucho también que sí, nosotros tenemos muchas virtudes como pueblo, diría yo, y cosas muy lindas y muy chéveres. Hay unos bemoles muy hijueputas y también por eso muchos lados no nos quieren. O sea, la diáspora también trajo una delincuencia muy mal parida y por eso la xenofobia que se da en Perú, en Ecuador y en Colombia, que no es justificable, es muy chimbo. Pero, marico, o sea, tenemos una gente bien paila que son criminales que, bueno, matan por quitar un celular, lo que pasó en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Que te interrumpa. Esos criminales sí existen y son los que más hacen más bulla, pero me parecen más dañinos los criminales como los que se compran castillos en España. Los criminales de cuello blanco. Y esta parte del programa se llama Haciendo Amigos en Venezuela. Haciendo mérito. Sí, pero bueno, yo también yo por ejemplo conocí a un brasileño en España hace mucho tiempo que conversando con él me hablaba, pero o sea, lo que me sorprendió cuando el tipo me dijo, eres venezolano, no sé qué, era que el tipo conocía de cabo a rabo los distintos tipos de cambio que tenía Venezuela, cuánto costaban los bonos, cuánto. O sea, que yo decía, pero este tipo, ¿por qué? O sea, ¿por qué un brasileño tiene tanto? Bueno, nada, el tipo enchufadísimo con el chavismo, enchufadísimo con negocios con el Estado. Y, o sea, un tipo X. No sé, a lo mejor sí. Pero ¿qué quiero decir con esto? Sí, sabemos de una cúpula chavista con poder y que roba, ok. Pero no sabemos de un séquito de legiones de personas anónimas en el mundo que han lucrado con Venezuela y que por eso es que nadie nos va a ayudar a salir del chavismo jamás. Yo de hecho, gente comiendo de eso. Yo una vez en la universidad a la que yo iba en Bordeaux-3, o sea, Burdeos 3 allá en Francia, también hicieron una vez una feria con stands de cada país para que conocieran comida típica, cosas, habían africanos, había gente de todas partes. Y cuando veo el stand de Venezuela, yo pues no tenía nada que ver más que estaba ahí de espectador. Bro, oye, ¿ustedes son venezolanos?
Óyeme, chico, pero claro que sí, que somos venezolanos. Yo que soy venezolano, los franceses no se daban cuenta, pero yo que soy venezolano, estos tipos son cubanos todos. Y que representando a Venezuela. Entonces, como hay tanta gente de la que ni siquiera tenemos idea, que lucraron con el chavismo, que representan a Venezuela, que dicen cosas que uno ni sabe. O sea, no sabemos ni siquiera quiénes son realmente. Y eso, esa experiencia de ver por qué hay unos cubanos diciendo que son venezolanos en Francia. ¿Para qué? La inteligencia cubana está completamente dañada de Venezuela. ¿Por qué lo escribiste? Bueno, para mí es una forma de cerrar el ciclo de mi duelo de haberme ido. La verdad fue eso. Y creo que lo hice. Realmente, una vez que terminé, que ya había organizado todos los huecos de guión que pueden existir, todas estas cosas, dije, esta fue la Astrid niña, la Astrid adolescente que vivió en Mérida, la Astrid de universidad, y la Astrid que se fue. Y ahora pues yo soy otra persona, ya no soy Astrid la que se fue, sino Astrid la que vive en Bogotá. Y me pareció un cierre muy bonito. Y yo nunca he escrito para hacerme famosa, yo siempre escribo para desahogarme. Y bueno, sí, básicamente fue para cerrar mi duelo de haberme ido. Ya, quiero hacer como un par de preguntas más. Yo sé que hablas del tema de la fama que te da igual, y de hecho siento que eso es una virtud y eso está muy bien. Sin embargo, si es algo que viene normal, no pasa nada. A ver, digo todo esto como premura, porque si uno va a desarrollar estas cosas, yo no he leído el libro, pero igual la historia me parece muy chévere, me llama mucho la atención, mezcla muchas fibras que nos pueden tocar a nosotros como venezolanos, y que la gente pues sí se motive a comprarlo, a leerlo, a compartirlo, y yo creo que podemos darle una continuación muy interesante quizás en algún momento de hacer este mismo espacio, pero quizás en público para interactuar con gente. Creo que puede ser muy interesante, ya iremos organizándonos, y lo más importante es hacer. Como no sé si ustedes llegaron a escuchar la historia de un señor que se llamaba Luis Zambrano, que era un campesino autodidacta. Tú trabajaste en esa serie. Uh-huh. Un campesino autodidacta que le ponía luz eléctrica a los pueblos. Y creo que una reflexión y una enseñanza muy bonita de ese señor es que era como que hay que ponerse a hacer. Sí. Y eso es muy chévere. Con todo eso dicho, más allá de cualquier banalidad o cualquier faranduleo, genuinamente, ¿por qué crees que la gente le interesaría este libro? ¿Y por qué los motivaría a leerlo? Bueno, siendo yo lectora de cosas de aventura, pues siento que es bonito ver un libro tipo Dan Brown, pero con algo que puedes relacionar, aunque no seas de Mérida, pero los coloquialismos, la forma de ser de la gente. De hecho, hay un personaje que sale 2 líneas, una cosa así, pero yo siento que es que representa al venezolano común. Y es la persona que si te ve jodido, se te acerca y te dice, mira, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres un agua? ¿Quieres una cosa? Y es la persona que bueno, cuando lean el libro lo verán, pero yo siento que todos en el fondo somos ese venezolano que siempre busca, aunque busca siempre estar bien, también busca que los demás estén bien. Porque ese chavista típico, envidioso, come mierda, me van a disculpar las personas que sean chavistas, pero es que es así. Es que ya ser chavista es ser malo. Haciendo más amigos aquí. Tranquilo. O sea, no, suena chimbo, pero ser chavista es malo porque es hay gente que se lo va a tomar como una exageración. Y me saca culo, pero, marico, vivimos en una sociedad libre. Pero ser chavista es como ser un nazista con corrección política. Y ni tanto. Yo creo que a esta conversación le hace falta un negro, algo que equilibre. Porque nos van a crucificar, bueno, 3 tipos blancos. Tienes a la mujer, aunque también soy blanca, hegemónica, no sé qué. Coño la madre. No, pero ya va, es que, a ver, para que se entienda mejor. Un negro. Eso viene con una explicación. ¿Qué es el chavismo, weón? Explotar el resentimiento y el odio de la gente hacia la gente honesta que ha trabajado, llegar a una cúpula del poder. O sea, literalmente en el chavismo se cumplió la rebelión de la granja.
Cuando Marico, practicamos en el martial pero sí, art, ya no va. somos un éxito. Pero sí, no, fuera de la jodera, hablando en serio. ¿En serio? O sea, el chavismo se cumplió al pie de la fucking letra la rebelión de la granja, weón. Todos los cerdos que caminaban en cuatro patas y que se revolcaban en el barro terminaron siendo encorbatados en dos patas con todo el poder, todo el dinero, humillando a todos los animales de la granja que vivían dignamente. Sí. Eso fue lo que sucedió. Hay un filósofo, y nuevamente no me acuerdo el nombre y quizás tú me puedas corregir, que él hablaba sobre lo que es la maldad. Entonces dice que la persona estúpida es la persona más mala. Bueno, depende de qué esté buscando el lector. Yo siento que primero es una historia de aventura y es una historia de aventura con la que te puedes relacionar porque hay muchos coloquialismos, está mucho de esa vibra de lo que somos nosotros los venezolanos, pero también de involucrar elementos que normalmente nos parecen anodinos y ver que podemos hacer historias sobre nuestro país tan increíbles como las que podría hacer Dan Brown o otro escritor de aventuras. No me funen si no les gusta Dan Brown, pero a mí sí me gusta Dan Brown, pues. A mí no me gusta, pero a mí me gusta tu historia. Dan Brown es el del psicoanalista, ¿no? No, ese es Kassenbach. El Código Da Vinci. Ah, Dan Brown. Ah, bueno, no, a mí sí me gusta el Código Da Vinci, pero hay gente que no le gusta, pero sí es chévere. Claro, porque él dijo que todos sus datos eran reales y hay muchas cosas que no son reales. Pero ajá, ¿qué ibas a decir tú? No, a mí Dan Brown me da cierto agridulce porque el libro es bueno, la trama es buena, su forma de narrar es buena. El final lo que es un poco flojo. Tú sabes que yo tengo mis problemas con los finales flojos. Sí. Bueno, de hecho dijiste que mis libros tienen esos finales así como... No, particularmente en mi defensa y en la tuya, en este libro no, porque es bastante realista. De hecho, lloré con el final. Y dije, ay, Dios mío, por fin, esta pobre muchacha, Dios mío. Pero sí. En las otras cosas que he leído, sí, hace falta un poquito de trabajo, creo yo. Pero bueno. Yo ya te dije que para mí los finales no son tan finales, porque pues la vida no tiene como tal un final hasta que te mueres, ¿no? Pero eso ya es Sí, es que tema se para le puede otro llamar tema. un final, pero el problema ese es mucho del cine, de la literatura y del teatro, es que siempre quieren hacer ¿cómo es? Deus ex machina, que es como, ay, marico, otra vez, qué ladilla. Y eso, o sea, ¿sabes? Eso es chimbo. Hay algo que odio de la literatura actual, aunque me encanta leer libros escritos por mujeres y todos estos libros de Wattpad y todo eso, porque me parece increíble que la gente se manifieste, es que siempre hay una Merisú. O sea, todas las personajes femeninas son unas putas Merisú y uno dice como que no, o sea, la vida nos... Merisú, también hay una contraparte masculina para eso y es una figura que todo le sale bien. O sea, que todas las cosas se conspiran para que a esa persona le vaya bien. El mundo se está acabando, no, la bicha de repente sale con un poder que es... Que el universo siempre conspira a tu Sí, favor. eso. O sea, ese... magia, entonces eso no me gusta. Entonces, pero yo también a veces con mis personajes siento que abuso y como que les hago pasar mucha mierda. Sin embargo, algo que no hemos mencionado, que también hay que leer el libro y demás, pero creo que vale la pena mencionar, la figura que representa al Sebin, que empieza a perseguirlos de a poco, pisarle los pasos, que de hecho amenaza, en algún momento en el libro amenaza a Caribay, y ella para no querer entorpecer el trabajo que se está haciendo no dice nada. Y yo como que, ¿y esta estúpida cuándo pretende hacer saber que el Sebin los está persiguiendo? Háblanos un poco del final que tiene este hijo de la revolución. Por no decirlo. Este hijo de la playa. Bueno, como te comenté en ese momento, cuando me dijiste que por qué ella no pone, o sea, por qué ella no alerta a los demás, y es que yo siento que como uno no piensa como un maldito de eso, que uno no tiene esa capacidad de maldad, uno realmente no cree que te vayan a atacar o te vayan a hacer daño porque tú no estás pensando en hacer daño ni atacar. Sobre todo porque no estás haciendo nada que sea dañino, inconstitucional hasta cierto punto. Pero bueno, el final. Yo siento que hay gente que no merece tener un final feliz. Hay gente que no merece tener una vida. O sea,
Yo siento que todos los jerarcas del chavismo y toda esa gente que ha servido de oposición, de enchufado, toda esa gente debería vivir el resto de su vida mirando por encima del hombro. Porque nunca deberían tener paz. El final del personaje del que tú te refieres, que se llama Rolando Álvarez, siento que, a ver, ¿cómo lo digo sin que suene muy mal? Lo políticamente correcto es decir que cada villano necesita tener un final acorde a las acciones que cometió durante su vida. Aunque en la realidad mucha de esa gente sale impune, ¿no? Pero creo que con eso respondo a tu pregunta de una forma políticamente correcta. Sí, de verdad que eso, ahí es bastante interesante cómo hay un desenlace a esta historia de amor y de aventura, pero hay un apéndice aparte por cómo termina esta persona en particular que representa al SEBIN. Y bueno, ahora que tú hablas del poder y que el castigo debería ser proporcional, tengo varios días hablando con Sebastián, yo digo, a mí me intriga, o sea, me llamó siempre mucho la atención cómo termina el primer villano, al menos bíblico, que es Caín. Uh-huh. Caín no lo castigan con la muerte, no lo castigan con cárcel, no lo castigan con nada, sino que Dios lo marca y dice no lo toquen, no lo jodan, que vive errante pero que no se puede morir, pues. Y yo digo que si en algún momento hay justicia y en algún momento, yo no creo, honestamente, hoy en día no creo que eso vaya a ocurrir nunca. Pero si en algún momento ocurre un milagro, se acaba el chavismo, se acaba la dictadura, yo digo, yo no los mataría, yo no los llevaría ni a La Haya, no les daría nada. Quítenle la plata y quítenle el poder, que es lo único que a ellos les duele. Y que tengan que vivir como cualquiera en la calle. Y haría una ley donde la gente los pueda patear y escupir, pero no los puede matar, para darle chance a los demás. A ver si es que el pueblo los quería tanto. Bastante bíblico ese final. No el del libro, el que dices tú. De hecho, el final siento que es muy realista, hiperrealista le pondría yo, porque es como la vida es y ya está. Y de cómo funcionan las cosas y cómo funciona la naturaleza del poder. Yo creo que también ese daño que nos ha hecho el chavismo psicológico es que, juepucha, siempre que hay una pizca de esperanza y se reaviva la cosa, pasó con Guaidó, pasó con María Corina, pasó con Capriles. Tú dices que no, pero yo estoy hablando en general de la población, que yo estaba el 28 de julio, marico, a un as bajo la manga tiene María Corina, que no sabemos si lo tiene y ya a este punto es como que si lo tiene es chévere, si no lo tiene va a ser más de lo mismo y ya está, pero ha habido pizcas de esperanza desde el 2002, que fue el primer golpe de Estado hasta el sol de hoy. ¿Y qué arrecho ha sido el chavismo en el sentido de que logra sofocarlo? Y la gente vuelve un hueco y está en ese cuento y no terminan nunca, yo lo ¿no? que siento, y es algo que yo admiro del chavismo, pocas cosas, pero esa es una, y es que ellos pueden estarse matando entre ellos. Pero ellos siempre se muestran unidos. Y así funciona la mafia. Así funciona la mafia, exacto. Pero cuando tú ves a algo tan concreto, y ves que la oposición lo que hace es dispersarse porque se están peleando por un pendejo cargo político. No están peleando por un país, están peleando por un cargo político. Verga, es difícil no decir, nunca vamos a ganar. Nunca vamos a ganar mientras esta gente esté peleando por su ombligo, en lugar de tener una meta común que es, está bien, todos vamos a robar en un punto, porque eso es lo que es. Todos vamos a robar en un punto, pero vamos a tener que unirnos para poder robar entre todos. No es, voy a robar con la migajita que me dio ahorita. Ahí está Enrique Capriles Radosky volviéndose asambleísta. ¿Viste la entrevista a la vieja que se le mete Capriles en la casa? Ay, qué terrible. Entonces donde tú dices... Que le hicieron 800.000 memes. Y la vieja así como... Y la cara de la muchacha así como que... No, de hecho, vamos a poner una foto de eso porque hicieron hay como 1000 memes, así poner los memes así, tac, tac, tac. No, la puerta abierta que se Capriles, eso lo viene el Chigüira bipolar. Había otro meme. Había otro otro meme que decía cuando llega la vida a caerte con la misma paja. Entonces, no sé, yo siento que, y de hecho en el libro lo menciono, de que siempre con la persona que sufre, tanto chavistas como opositores quieren hacerse el banquete y sacarse la foto, pero realmente no ayudan en un coño. Y
ahí está el ejemplo de que lucharon porque sacaran a las personas que estaban en la embajada de Argentina, que eso está muy bien, yo no estoy diciendo que está mal que a esas personas las hayan sacado porque pasaron las de caída ahí. Pero también ¿y qué pasó con todos los presos políticos que salieron en la madrugada del 29 a quitar las estatuas malditas de Chávez y todas esas cosas? Con esos muchachos que iban caminando por la calle, pero como había una protesta los metieron presos solo por meterlos presos. Y todo lo que están pasando, los niños porque son niños, que se han intentado suicidar, que los violan, que los joden en la cárcel. Pero el paréntesis que quiero hacer con lo de Argentina, con la embajada, porque yo estaba allá en Buenos Aires cuando yo veía televisión allá, a los embajadores los tenían sometidos a tortura, sin agua, sin luz, sin teléfono. Eso es vivir en Venezuela, marica. Eso es estar en Venezuela. Esa gente vivió lo que vive mucha gente, no sé en Caracas, pero en el interior del país es así. Hay mucha gente que vive 8 horas sin luz. ¿Cómo trabajas tú en un país donde no hay luz, donde no hay agua? Cuando yo me fui a Venezuela, yo vivía en Campo Claro. Habían pasado tantos días sin agua, o el agua llegaba y estaba tan cochina. Ya llegó un punto en que la gente estaba en la quebrada, ahí en Campo Claro, recogiendo agua. Y es difícil dejar a Mérida sin agua. Claro, pero es que dejaron perder, o sea, ¿cuál es el problema de Mérida? Que los ríos bajan muy fuerte de la montaña, tumban todas, bueno, quizás un ingeniero luego me lo diga como más específico, pero tumbaba todas esas barreras, toda esa forma de limpiar. No sé, yo no soy ingeniero, yo no entiendo de eso. Pero no un sistema, como ha pasado con todo en Venezuela, no hay un mantenimiento. No hay un sistema que diga, mira, voy a trabajar toda la hidráulica de Mérida, porque en Mérida hay muchos ríos, de forma tal de que pues cerraron hasta en Santo Domingo, Guri, la represa de Santo Domingo la cerraron por motivos ecológicos, pero entonces dejaron a todo un estado sin agua, una fuente que también podía proveer luz, también la quitaron por motivos ecológicos, pero ellos se están jodiendo en el arco minero. Entonces como que todo es una falta de mantenimiento, una falta de organización, pero a mí me parece un caos controlado para joder a la gente y que la gente dependa más y más de ellos. Porque entonces tienes que como comunidad que comprar agua en una cisterna. ¿Y quiénes manejan las cisternas? Sí, volvemos al tema 1. Bueno, muchachos, para ir cerrando, ¿qué digo? Yo hoy soy el aguafiestas y creo que lo voy a hacer un poco durante los episodios porque el tiempo es limitado. Es que hablamos mucha paja. Hablamos mucha paja y yo tengo que trabajar demasiado como buen veneco, pero esperemos que estos proyectos den frutos, que a la gente les interese los temas que estamos hablando. De verdad la invitación a todos nuestros panas, a la gente nueva que nos vea, que no nos conozcan, la invitación es a leer, a ver cosas nuevas, a interactuar. Eso es súper chévere. El libro de verdad que está muy cool, me llama mucho la atención el tema, ya lo iré leyendo poco a poco. Milano, que es un devorador de libros, se lo leyó en 6 horas. Gracias a Dios que es libro, gracias a Dios es libro lo que devoro. Gracias por eso. Sí, bueno, fuera de chinazo y toda la vaina. Pero sí me gustaría que cada uno cerrara con una conclusión. Yo lo que puedo decir es que es interesante, que quizás puede sonar un poco mal, saber la situación individual de cada persona, porque cada historia es única, ¿no? Pero al final nos termina uniendo mucho el tema de la diáspora, la dictadura y cómo un sistema de mierda al fin y al cabo termina destruyéndole la vida a millones de personas y creo que hay que tener mucho cuidado a quién le confía uno el poder con el voto, qué ideología está siguiendo. Y yo creo que la invitación en general, independientemente si alguien es de extrema izquierda, de extrema derecha, de centro, lo que quiera, creo que lo más importante al final del día es ser buenas personas y no dejarse dominar por el fanatismo, que al fin y al cabo es querer la eliminación de la persona que piensa contrario a ti. Yo creo que la humanidad tiene que centrarse a ser mucho más virtuosa y empática y no dejarse llevar por esos vicios que al fin y al cabo nos llevan problemas cíclicos, como lo pudo ser la Segunda Guerra Mundial, como las matanzas que pasó en el Congo bueno, es infinito. O sea, yo creo que la reflexión de mi parte y la conclusión del día de hoy está en algo tan simple pero tan difícil como ser en buena persona y no dejarse llevar por las pasiones y no caer en el fanatismo que
se pierden países, se destruyen familias y se destruyen la vida de millones de personas por esa situación. Entonces con eso me despido y ya pues le dejo ahí la palabra a Milano y que termine. Mi cierre es mucho más light. Para mí este es el primero de lo que yo espero sean muchos más. De verdad que Astrid con el libro me dio la excusa perfecta para lograr esto, porque tú entre que vives trabajando y demás no es fácil. Igual están los otros que también van a ver esto y que espero también aparezcan. Y nada, podamos seguir creando más espacios con gente chévere, con gente pensante, poder reunirnos, hablar de libros, de filosofía, de historia, de cultura y bueno, divertirnos en el proceso, pasarla bien. Y yo sé que ustedes dos no les gusta la fama porque ustedes son gente modesta y virtuosa, pero son amigos míos, así que se jodieron. Yo sí pretendo que el libro de Astrid lo lea todo el mundo. Y yo hago un paréntesis para joderle la paciencia. Famoso yo con Astrid. Bueno, voy a hacer un paréntesis para joderle la vida a Milano. Esto es un micrófono que funciona así, se puede hablar así. Y Milano dijo, no, pero es que los influencers siempre agarran una cuchara, agarran un palo, agarran no sé qué vaina y ponen esto así. Yo digo, marico, eres una farandiperra, weón. Esto va a ir en el video. Eres una farandiperra, weón. Este es el momento no filosófico de la conversación. Pero bueno, ya vamos a cerrar. Esto es el siglo XXI, lo que vende es TikTok, lo que vende... Porque hablemos claro, ya la gente ni leer sabe. A nosotros nos gusta leer y disfrutamos leer y escribir, y yo de verdad creo, y se volvió mi tarea personal desde que me dijiste yo tengo 4 libros y yo no sabía, hacer que la gente sepa que tú lees, que tú escribes, y que así sea que busquen el resumen en YouTube, que de los tipos Faridía, que lo que sea, pero que sea de tu libro, porque de verdad vale la pena. Y para mí se volvió una tarea personal hacer que esa mierda la gente la conozca. Tú sí tienes el... Yo sí tengo micrófono. Bueno, muchas gracias por eso. Gracias por invitarme también. Realmente yo siento que, en concordancia a lo que decía Sebastián, yo creo que el mundo tiene que ya dejar estas estupideces de izquierda y de derecha. El mundo es demasiado gris. Yo pienso que antes de una ideología todos tenemos que analizar nuestra realidad y ver si es compatible con nuestros ideales, porque los ideales pues están escritos y a veces lo que está escrito no es concordante con la realidad. Por otro lado, también yo siento que nosotros como diáspora tenemos que cambiar esa mentalidad de que vamos a reunirnos en una plaza, a lo maldita sea, a beber y a joder, porque es que no solamente esa es la venezolanidad. Nosotros también podemos reunirnos y hablar de, mira, como estamos haciendo nosotros, pues, de, mira, en mi ciudad pasa esto y también hay estos y estos mitos, y recuperar esas cosas de la cotidianidad de cuando las cosas, o quizás, bueno, sobre todo nosotros que tuvimos una mentalidad pre-chavismo, cómo eran nuestras vidas y tratar de recordar las cosas buenas y cultivar las cosas buenas más que lo niche, lo cutre, que es lo que parece que se ha vendido de que el venezolano es. Para el público en general, Nietzsche en Colombia es negro, pero Nietzsche en Venezuela es lo que sería guiso en Colombia, lo okay, que es marginal y lo que arrastra el piso y lo que es culturalmente detestable. Sí, exacto. Y bueno, respecto a mis libros, pues yo no solamente escribo aventuras, estoy haciendo actualmente libros de ficción, he escrito muchas historias de amor propio, muchas cosas, en mi segundo libro sobre salud mental. Yo escribo desde mi perspectiva, en base a mis vivencias, en base a cosas que he leído. Y bueno, mis libros están, yo me autopublico, no me publica ninguna editorial. Mis libros están disponibles en Amazon para quien los quiera comprar. Que vamos a empujar acá para que... Porque ayer veía que hay editoriales que exigen que se tenga por lo menos 10.000 seguidores. Estaba leyendo ayer al respecto. Pues hay que buscar 10.000 seguidores. Mis libros están publicados bajo un seudónimo porque en un principio me daba un poco de vergüenza. De hecho, creo que nunca he mirado a la cámara. Yo soy un poco tímida en eso y pues también algunas cosas en las que trato en mis libros pueden afectar a otras personas que han compartido conmigo y en un principio me da mucha vergüenza, ahora realmente no me importa. Y siento que si me quieren seguir en redes sociales está como Talia Stride, Talia como suena y STRI. Ahí va a salir. Ah, bueno, ahí chévere. Va a salir todo. También tengo un canal de YouTube donde subo las listas de reproducción que hago con los libros porque me gusta
que si estás leyendo, pues yo hablo mucho de música, porque me gusta mucho también la música. Hablo mucho de música en mis libros. En este creo que no tanto, pero en los otros dos sí. Hago listas de reproducción, también subo videos. Todo lo que yo hago es con inteligencia artificial y pues hay cosas que se ven muy cutre, pero es que también estoy aprendiendo a utilizar las herramientas y como les digo, yo me autopublico y también hago publicidad totalmente orgánica desde mis cuentas de redes sociales. Y sí, pues yo realmente siento que todas las personas que tengan la oportunidad o la inquietud de escribir, escriban. Escribir es una forma magnífica de reencontrarte contigo mismo y de tus valores y de impulsar cosas que, aunque nos parezcan estúpidas, mira, para todo hay público. Y bueno, muchísimas gracias. Este fue el primer episodio. Por favor, toda la gente síganos. Estamos apenas empezando con este proyecto súper lindo. Y ya no nos extendemos más porque no quiero quedarme editando tanto tiempo. Chao.